es la función raíz? ¿Tomás? Sí. Ya. Vamos a terminar a las 7:10. Va a ser la hora. Ya. Ya, la función raíz es, como bien lo dice, pues una raíz. Puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuadrada, puede ser raíz, cualquier cosa que tú queráis, que le queráis meter dentro de la función raíz, vais a obtener esa cosa. El único problema es lo que veíamos la clase pasada, que las raíces tú no le puedes, a las raíces pares, tú no le puedes poner cosas negativas. A las raíces pares me refiero que la raíz enésima es n que sea par. ¿Por qué no? Porque en ningún momento tú puedes multiplicar cantidad de cosas pares esperando que te dé algo negativo. Por eso tú no puedes a raíces pares meterle cosas negativas. En cambio, las raíces impares, esas sí puedes, porque por ejemplo yo puedo multiplicar 5 veces menos 2 y voy a obtener un número negativo, que sería menos 32, ¿cachai? Ujú. Entonces por eso depende mucho de dónde estés definiendo la raíz y qué tipo de raíz. En ese ejemplo de ahí que tenemos ahí en el libro, es la función raíz cuadrada. ¿Y cómo sabes que es raíz cuadrada? Porque no te están escribiendo nada acá arriba, eso significa raíz cuadrada. ¿Y por qué yo tengo que definir el conjunto de cosas que yo le puedo meter a la raíz? Porque la raíz, a la larga, gráficamente, es algo así. Una raíz es la que yo no le puedo meter cosas negativas, solo cosas positivas en el eje X. Obviamente, yo puedo poner otro signo fuera de la raíz y voy a obtener otra que es así. Esta sería raíz de X y esta sería menos raíz de X. Simplemente le invertí el signo. Pero ambos están dentro de un mismo dominio. ¿Cachai? La gracia es que la cosa finalmente dentro de la raíz no tenga que ser negativa. Eso es lo que se busca. ¿Y cómo lo hago yo? Restringiendo mi dominio. Si yo me extiendo para acá y empiezo a meterle puros números negativos a esta cosa, voy a obtener, por ejemplo, ya menos 1, menos 2, donde le puedo sacar raíces cuadradas. No existen, se le llaman raíces complejas, pero eso no te va a entrar en la PSU. ¿Cachai? Ujú. Entonces uno tiene que tener mucho ojo en cómo está definiendo la cosa. ¿Qué pasa si yo ahora te pongo esta raíz? Una raíz de menos x. ¿De qué manera haces que la cosa que está dentro sea positiva? Ahí tú deberías ponerle puros números negativos. Porque si tú le pones puros números negativos a esa función, se van a terminar multiplicando con ese menos que está ahí, por lo tanto va a obtener un producto positivo. ¿Cachai? Entonces, por eso depende mucho del tipo de función que tengas y las cosas que tengas dentro de la función. Entonces ahí mismo uno puede realizar desplazamientos. Por ejemplo, si yo te pongo una raíz que sea x más 1, ahí yo podría considerar no solo números hasta el 0, sino que podría considerar también números hasta el menos 1. ¿Por qué hasta el menos 1? Porque hasta el menos 1 yo sigo teniendo un número 0 acá. Yo le puedo sacar la raíz cuadrada a 0, es que es 0. Porque 0 por 0 es 0. Entonces, ese va a ser como el último número que yo le puedo meter dentro de la raíz. Por ejemplo, si yo en este caso te pongo un 3, ya no estaría acá, sino que estaría en este otro lado, en el menos 3. ¿Cachai? Sí. Caso contrario, si yo te pongo un menos 3, en ese caso tú ya tienes un número negativo tal que si tú pones algo como menor que eso, vas a obtener algo negativo. Por lo tanto, el menor número que podrías poner ahí sería el 3, positivo. Si tú pusieras un 2, obtendrías 2 menos 3, lo cual es menos 1, y eso no existe. Por eso uno tiene que ver hasta qué número uno puede meterle cosas. Por ejemplo, aquí sería 3. Aquí parte la raíz. Y bueno, ya hemos visto 800 veces cómo funciona el corte en el eje X. Si ya fuera de la función, si yo le pongo un más 1, un menos 1, en términos generales un más n, se va a desplazar arriba o abajo.
Es lo que dijimos hace un par de clases, que si yo quiero hacer movimientos en el eje X, horizontalmente, yo tengo que modificar la X. A la X ponerle un más 3, ponerle un menos 2, ponerle un más n, ponerle un menos n. Y si yo lo quiero desplazar para arriba o para abajo, tengo que desplazarlo n para arriba o para abajo. ¿Se entiende eso? Eso de las traslaciones es algo que vamos a ver después. Ah, y bueno, de antes te había puesto el caso en el que tuvieras adentro un menos x. El menos x, habíamos dicho que solo podía considerar en ese caso puros números negativos porque la multiplicación con ese menos te hacía positivos. Por lo tanto, en el eje x solo voy a poder considerar este dominio, solo para acá. Por lo tanto, sería algo así. Si, bueno, tú le pones un menos ahí afuera, va a ser así. Y ahí podía hacer también los mismos desplazamientos que habíamos dicho. Por ejemplo, aquí sumarle un más n, un menos m, qué sé yo, lo que tú quieras para que se corra así o para acá o diagonalmente. Recuerda siempre que las traslaciones diagonales es que tú haces un desplazamiento vertical y horizontal en distintas direcciones. Si yo quiero hacer un desplazamiento para acá, tendría que moverme en el eje X para acá y en el eje Y para acá arriba. Recordemos que en el eje X, para poder movernos para allá, para la derecha, tengo que restarle algo. Por lo tanto, ahí tendría que ponerle un X menos algo. Y recuerda que es al X directamente. Y si yo quisiera moverme para arriba o para abajo, ya como afuera de toda la función, le sumo un n, o le resto un n, dependiendo de lo que te estén pidiendo. Ya. Vamos a ver vamos a ver el puro, vamos a ver los primeros dos, los primeros dos ejercicios que aparecen aquí. El primer ejercicio es así. Tiene un menos 1, un menos 2, y parte desde aquí la función. En esta función hay desplazamiento en el eje X. Horizontal, desplazamiento horizontal. Sí. ¿Por qué? ¿Para dónde está? Para No, no hay desplazamiento horizontal. ¿Por qué? Porque de donde parte la función, que es aquí, donde está ese puntito, está justo en el eje Y. Si hubiese habido desplazamiento, habría partido aquí, hubiese partido acá. Por lo tanto, no hay desplazamiento horizontal o en el eje X, pero ¿hay desplazamiento en Y o desplazamiento vertical? sí. Sí, pues. Hay desplazamiento vertical, ¿y a dónde está? En el menos 2. En el menos 2. Por lo tanto, si es una función raíz normal, debe ser la raíz de x menos 2. Esa sería la función. ¿Ok? ¿Se entendió ese? En cambio, el otro ejercicio es esto. ¿Hay desplazamiento vertical? No mire mi pizarra, mira el ejercicio que aparece en el PDF, porque aquí mis plumones son re malos. Ya. Sí. ¿Desplazamiento vertical? No. No hay desplazamiento vertical, muy bien. ¿Y desplazamiento horizontal? Sí. Ese sí, ¿y a dónde está? En el 4. ¿Cuál estáis viendo? La pizarra. Te dije que no mires la pizarra, porque mires el PDF, porque mis plumones son muy malos.
ya en qué ejercicio era, porque El es que segundo. saqué mal las fotos. Ah, Es que el ejercicio 2. Por eso yo te digo que, ah, ya, que cuando veamos los ejercicios tienes que mirar tu PDF, porque es más fácil, me apoyo mejor. ya. Ahí lo encontré. Ya, ¿hay desplazamiento vertical en ese ejercicio? No, No, pero ¿hay horizontal? sí, Muy bien, ¿y a dónde está? en el -1 y en En el el... -1. Por lo tanto, como hay desplazamiento vertical, yo tengo que modificar directamente el eje X. Por lo tanto, como no hay vertical, solo voy a poner la raíz, y el X es un X positivo porque va para allá, y va con un -1, por lo tanto el X se le suma un 1. Recuerden que los desplazamientos como horizontales son al revés con el signo, porque yo puedo extenderme un número más para la izquierda. ¿Se entendió eso? Sí, Ahora te voy a inventar otro ejercicio. Ahora quiero que mires la pizarra, ahora sí. ya. ¿Hay desplazamiento vertical? ¿Qué? ¿Hay desplazamiento vertical acá? Mm, no, ¿Por qué no? porque... Sí hay desplazamiento vertical, porque parte del 1. Ah, ¿Hay desplazamiento horizontal? sí, ¿Y dónde está? en el 2. En el 2. Por lo tanto, la función debiese ser, como va para la derecha, una función que tiene el X positivo. Un X positivo, pero está desplazado para la derecha. Por lo tanto, el X va con un negativo, con un -2. Además está desplazado verticalmente, 1 hacia arriba, por lo tanto, +1. Esa es la función. ¿Qué hubiese pasado si es que yo te pongo esto? Para acá ahora. Ahí te voy a dar la respuesta yo. Aquí el X se extiende hasta el negativo, para la izquierda. Por lo tanto, debiese ser dentro de la raíz un -X. Hoy se va como pegando, ¿o no? No, Ya bueno. Se extiende para el lado izquierdo, por lo tanto, puros números negativos. Por lo tanto, el X debiese ser negativo. -X. El tema es que hay desplazamiento positivo para allá. Recordamos que el desplazamiento positivo o desplazamiento para la derecha siempre era poniéndole un menos a ese número. Y era directamente al X. Por lo tanto, al X yo le pongo un paréntesis y saco ese negativo de ahí. Le pongo un menos paréntesis X -2. Recuerda que se modifica directamente el X. Ahí te voy a mostrar otros ejemplos. Y hay desplazamiento positivo, por lo tanto +1. Desplazamiento vertical 1 para arriba. Esa sería la función. Ahí obviamente podéis distribuir el menos, te queda -X +2. Pero es lo mismo. ¿Se entendió? sí. ¿Qué hubiese pasado si yo te digo ahora esto? Se extiende para la derecha, pero en el eje vertical se va para abajo. Cada vez va avanzando para abajo. Cada vez avanza un poquitito más para abajo, pero cada vez menos, porque partió para abajo. Por lo tanto, la función debiese ser, como el X se extiende en los positivos,
El X va positivo. Hay desplazamiento horizontal, por lo tanto va con un -2. Pero la cosa se extiende para abajo, se va para abajo. Por lo tanto, la raíz va con un menos. Y después hay desplazamiento vertical hacia arriba, por lo tanto un +1. ¿Se entiende ese? ¿Te das cuenta que Sí, como para ir variando las cosas, yo voy variando el X, el signo del X directamente o el signo de la función completa directamente? sí, Obviamente, como se ven con los desplazamientos, es otra cosa. Uno tiene que separar los dos conceptos de para dónde va la función y dónde está ubicada la función. ¿Cachai? Entonces uno tiene que identificar primero cómo es la función y para dónde va, y después dónde está ubicada. Ahora, ¿qué pasa si es que es para acá? Ah, me fui para arriba. ¿Qué pasa si es así ahora? Hay que hacer lo mismo. Nos damos cuenta que el X se extiende para el negativo, por lo tanto va con un -X. Y el tema es que en el eje vertical se va para abajo, ¿cierto? Ahí le hice crecer, la tiré para arriba un poco, pero no importa, va para abajo. Por lo tanto, la raíz va con un negativo también. Por lo tanto, va con un menos raíz de -X. Pero recordemos los dos desplazamientos. Hay un desplazamiento positivo para allá, por lo tanto el X va con un -2. Cierro la raíz. Y hay un desplazamiento positivo para arriba, +1. Esos son los 4 casos que vaya a ver de la función raíz, que ahí no te dicen, pero es siempre una raíz cuadrada. No creo que vaya a haber una raíz cúbica. A la larga, la única diferencia con la raíz cúbica es esto, que se extiende así. Se extiende en todo el dominio. Pero no te compliques con eso, solo fíjate en la función raíz cuadrada, y acuérdate siempre que la raíz cuadrada no considera cierta parte del dominio. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si tú a esto le pones, por ejemplo, el número 2? Algo mayor que el número 2, por ejemplo, el 3. Te quedaría 3 menos 2, 1. Pero con un menos 1. Por lo tanto, tendría ahí la raíz de -1. Por lo tanto, eso no existe. Por eso yo no puedo encontrar números para acá. Por ejemplo, si yo quiero poner el 5 acá, no tiene ninguna imagen por aquí. No existe. Por eso solo existe para acá. ¿Se entiende? sí. Ya. Ahora nos vamos con los logaritmos. Los logaritmos son un cacho, no mentira. Ya. Leamos la definición de logaritmo. El logaritmo de un número real positivo b en base a, positiva y distinta a -1, es el número m a que se debe elevar la base para obtener dicho número. A la larga, el logaritmo es una manera de escribir una potencia. Es otra manera de escribir la potencia, así como la raíz, pero de una manera un poquito más peculiar, porque se invierte la igualdad. Si yo tengo a elevado a b y eso me da un número c, entonces es que no se ve nada. Voy a comprar plumones. Estoy diciendo eso hace 200 años. Tengo a elevado a b y eso me da c. El logaritmo se escribe como... A ver, calma, lo enredé. Ya. El logaritmo se escribe como el número al que yo debo elevar para obtener este número c. Acuérdate siempre, si yo tengo un número elevado a algo y eso me da otra cosa, el logaritmo se escribe de la siguiente forma. Esa cosa, a, yo la voy a elevar a algo y voy a obtener un número c. El tema es que ese algo, ese exponente, es el resultado del logaritmo. ¿Se entiende? A elevado a b te da c. Por lo tanto, con el logaritmo es una herramienta en la que yo puedo encontrar ese exponente. A elevado a cuánto te hace, es como eso. Vale. ¿Se entiende? Sí.
hay ciertas restricciones aquí que debemos considerar. Que, por ejemplo, que B sí o sí tiene que ser mayor que 0 y que... el 1. Ya. Ya es distinto. Ya, aquí debemos considerar estas dos cosas. ¿Por qué? B tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? A ver, B tiene que ser mayor que 0. Ah, no, es que estas restricciones. Después te voy a dar otras restricciones más importantes, porque esas no tienen mucho sentido aquí. Hay Ya. que verlo más adelante. Ya, observaciones. La expresión logaritmo de A elevado a M te da B, se lee el logaritmo de B en base a es M. Ya. Logaritmo. Esta cosa se lee logaritmo de B en base a es igual a M. Así se lee. El logaritmo de algo en la base. De base de tanto. El logaritmo es la operación inversa de la exponencial, sí, ok. Y, por ejemplo, si yo no escribo el cuadrado aquí para la raíz de x, existe una forma también para el logaritmo. El logaritmo base 10 no se escribe. Es simplemente logaritmo. Así que si te ponen directamente un logaritmo base 10. ¿Qué más tenemos? Ah, esta cosa. Ah, algo, cualquier cosa elevado a un logaritmo de la misma base, elevado a un logaritmo de x en la misma base de esta base, de esta otra base, como si en la misma base, eso te da x. No voy a hacer la demostración porque es como hay que volver a expresar la cosa como logaritmo si te queda lo mismo. Y también tenemos logaritmo natural. ¿Qué es un logaritmo natural? Existe un número llamado Euler que se le llama, que es 2,71 y no sé cuántos números más, es un número irracional, en la cual si yo el logaritmo lo pongo con una base Euler, se le conoce como logaritmo natural y se escribe como ln. Así que si tú ves ln, es un logaritmo en base Euler, o Euler, o Euler, no sé cómo queráis llamarlo. Consecuencias dentro de un logaritmo. Tú tienes un logaritmo en base A, un logaritmo de 1 en base A, eso siempre es 0. Siempre. ¿Por qué? Si yo tengo cualquier número y eso yo lo elevo a 0, eso siempre me da 1, ¿cierto? Cualquier número elevado a 0 me da 1. Ahora, recuérdate que habíamos dicho un día que si yo tengo 0 elevado a 0, eso explota, hace boom. Sí. Por lo tanto, siguiendo esa misma lógica, si a ti te vienen calcular algún día el logaritmo de 0, ahí te va a explotar el mundo. ¿Ok? Porque Ok. 0 elevado a 0 no te puede dar 1. Por lo tanto, de ahí mismo tú puedes sacar que, por ejemplo, cualquier cosa, por ejemplo, cualquier número 0 elevado a cualquier cosa te va a dar 0, o sea, te va a dar ese mismo 0, por lo tanto tú no puedes definir exactamente o correctamente cuál va a ser este b, por lo tanto tampoco puedes poner bases ceros. O sí podía ir. No, tampoco. No puedes hacerlo porque aquí pueden ser infinitos números. No lo escribáis como un infinito, eso está mal. Pero es para representarlo, me refiero a que cualquier número puede ser, por ejemplo, un 0 elevado a cualquier cosa, 0 elevado a cualquier cosa, por ejemplo, 0 elevado a n, eso siempre te va a dar 0. Por lo tanto, cuesta mucho definirlo. Lo que tú nunca puedes hacer es poner un logaritmo
la que tú tengas una base A distinta a 0 y aquí le pongas un 0. Jamás. Eso no existe. ¿Por qué no existe? ¿Existe algún número tal que yo le elevo a algo m y eso me dé 0? Por ejemplo, 2 elevado a cuánto me puede dar 0. No existe. Porque elevarlo a algo es multiplicarlo por sí cierta cantidad de veces. Por lo tanto, 2. ¿Por cuántas veces lo tengo que multiplicar por sí mismo para que te dé 0? Es imposible. Por eso, si que tú tienes una base distinta a 0 y el argumento es 0, esa cosa no puede existir. Nunca. Voy a prender la luz. ¿Se entiende por qué? Pero no puedes elevar algo a un número tal que siempre te dé 0. Es imposible, a menos que la base sea 0. Por eso hay que tener mucho cuidado. Otra consecuencia logarítmica. Si yo tengo logaritmo de A base A, eso es igual a 1 siempre. Siempre que el argumento del logaritmo sea igual a la base, el logaritmo siempre es 1. ¿Por qué? Si yo tengo A elevado, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé el mismo número? 1. A elevado a 1 te da. 2 elevado a 1 te da. Eso significa. Vale. Y si yo hago lo siguiente, si yo tengo logaritmo de A, o sea, de A elevado a M en base a, quiere decir el argumento yo tenga algo elevado a otra cosa, eso es lo mismo que bajar el exponente multiplicando al logaritmo. Como que yo saco ese exponente y lo bajo multiplicando, que es lo que aparece acá. Y obviamente aquí el logaritmo lo puedo cancelar y decir que vale 1. Por lo tanto, esto es igual a m. Obviamente, no necesariamente tienen que ser la misma base. Por ejemplo, puede ser b y te queda logaritmo de b. ¿Cierto? Sí. La que es importante es que el exponente del argumento tú lo puedes bajar multiplicando al logaritmo. ¿Y por qué yo puedo explicar eso? Si se supone que a elevado a algo, ¿cierto? Me tiene que dar b elevado a algo. Entonces ahí se hace la igualdad, a partir de este caso concreto, en que son iguales. Tiene que ver con eso. Por lo tanto, yo puedo bajar esa cosa multiplicando y te va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Se parte desde ahí. Ya si los números son distintos, las igualdades siguen trabajando aquí. Algebraicamente tú no puedes desarrollar esto de esta forma. Por eso existe el logaritmo. Es un poco complicado entender el logaritmo, así que solo trabajan. No voy a tener aquí mucho con el logaritmo porque son cosas que ya hemos visto desde los principios de los tiempos. Así que vamos a ir con las propiedades de los logaritmos. Sí me voy a detener un poco más en la función. Logaritmo de un producto. Si yo tengo logaritmo de A, base A, de B por C, esta cosa, uy, se ve caleta. Ya bueno, aquí dentro tienes un B por C, esta cosa tú la puedes separar en dos sumas. Siempre que sea multiplicación, va a ser una suma. Logaritmo de A de B más logaritmo de A de C. Se ve caleta. Bueno, pero es lo que aparece escrito ahí, en el libro. Caso análogo, si es una división, se convierte en una resta. Eso tiene que ver netamente cuando, por ejemplo, ¿te acuerdas que tú, por ejemplo, tienes a elevado a 3 dividido en a elevado a 2 y los exponentes se restan? Sí. Como es una división, se restan. De ahí sale. Lo mismo con la multiplicación. Si es una multiplicación, por ejemplo, yo tengo a elevado a 7 por a elevado a 10, eso te va a dar a elevado a 17. Se te suma el 10 con el 7. Por lo tanto, con la multiplicación pasa lo mismo, se suma.
De ahí viene la suma y la resta con la división y la multiplicación en los logaritmos. De esa propiedad que vimos en la clase pasada. Sigamos. Logaritmo de una potencia. Bueno, ya te lo dije, que la potencia cae y multiplica el logaritmo. El logaritmo de una raíz pasa exactamente lo mismo. Recordemos que una raíz es una potencia. Por lo tanto, si yo tengo logaritmo base A de n raíz de b, ¿se ve bien o no? No sé, pésimo. Más o menos. Ya, pero estoy siguiendo el libro, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, tienes eso, el logaritmo de A, logaritmo de la raíz enésima de b en base A. Aquí se supone que las raíces es esto. Logaritmo de A, b a la 1 partido en n. ¿Cierto? Eso es una raíz. Como esto es un exponente, tú lo puedes pasar dividiendo. Por lo tanto, 1 partido en n, o sea, multiplicando por logaritmo de a, b. Y bueno, como es una división, tú puedes llegar y decir logaritmo de a, b, todo eso dividido en n. ¿Ok? Ok. Aquí tú puedes hacer otra cosa que es un poquito extraña. Tú puedes hacer un cambio de base. Si tú tienes logaritmo de a, o sea, de b en base a, tú lo puedes escribir de otra forma muy rara. Logaritmo base c de b dividido en logaritmo base c de a. Es como que yo separé estas dos cosas en los argumentos de dos logaritmos distintos, pero esos dos logaritmos van con la misma base c y todo eso dividido. ¿Para qué se hace eso? A veces, por ejemplo, te conviene, no sé, tener un logaritmo multiplicado por otro logaritmo, pero son distintas bases, por lo tanto te conviene, no sé, separar esto para que te queden distintas bases y podáis, no sé, eliminarlo. O para ese tipo de cosas más o menos. O bien, si resulta que llegaste a este tipo de expresión, tú puedes juntarlo de esta forma y simplificarlo. ¿Cachai? Sí. Por lo general, se recomienda que el argumento C, o sea, la base C que tú pongas aquí en el logaritmo, sea siempre un 10, porque es el más cómodo, el más sencillo. No otro, bueno, ahí depende cómo vayáis con el ejercicio. Si te conviene poner otro, podéis ocupar otro. Aquí podéis poner el que tú queráis. Aquí da lo mismo el número que te pongas. Obviamente no vaya a poner un 0 o un número raro. Por ejemplo, poner un 2, poner un 5, poner un 10. Por eso se recomienda un 10, porque es muy sencillo. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y dos observaciones más. Si tú tienes dos logaritmos igualados entre sí, en que tienen igual base, pero distintos argumentos, tú al tiro dices que esos argumentos son iguales. Ah, bueno, si tú no sabes cuáles son los argumentos. Si tú tienes logaritmo de A, o sea, de X sobre A, tú tienes logaritmo de Y sobre la misma base, no sé, tú tienes logaritmo de AX igual a logaritmo de AY, ¿se ve ahí? Ya, bueno, supongo que se entiende. Aquí tú al tiro puedes decir, si es que tú tienes dos iguales logaritmos que tienen misma base, pero tú no sabes qué pasa con los argumentos, tú dices que esos dos argumentos son iguales. X igual a Y. Y si tú tienes un logaritmo base c elevado a n, la base está elevada a n, y el argumento también está elevado a n, como que tú puedes cancelar este n, y te queda el logaritmo de c a, o sea, de a base c. ¿Se Vale. entiende? Siempre que este n sea distinto a 0, porque si no te va a quedar 0 igual a cuánto te da 0 y eso es infinito. Sí. Ya. Es importante que tú te vayas de a poquitito, te vayas haciendo un formulario de todas las cosas que vamos viendo. ¿Cachai? Existen estos formularios, los venden como 4 lucas los careros, imprimen un par de cosas y los plastifican.
Uno te puede hacer esas cosas. Así que es bueno que ya te lo empieces a hacer para que podáis hacer ejercicios basándote en eso. Entonces no tengáis que buscar a los libros y cómo era la cuestión, no. Sino que en el formulario llegáis y aplicáis. La materia PSU es como esa nomás. Sí. ¿Qué pasa ahora con la función logarítmica? La función logarítmica hace a la inversa de la función exponencial, pero de una manera muy rara. No me voy a tener aquí como en el gráfico de la raíz de x, porque la raíz de x es probable que te lo pregunten, porque es un exponente. Pero no te van a hacer graficar el logaritmo. ¿Cachai? Entonces te voy a explicar cómo funciona nomás la función, valga la redundancia. Dice, función logarítmica, definida por, ya, logaritmo base a de x, en el que este x solo puede considerar valores positivos. ¿Por qué? Si este a es positivo, bueno, el dominio de este x va a depender sí o sí de la base que tenga a. Sí o sí. ¿Por qué? Si yo, esta base a es positiva, a elevado, ¿cuánto te va a dar x? Como este a es positivo, los exponentes nunca te van a cambiar de signo a medida que vaya avanzando, ¿cachai? Si es que es positivo, lo eleves a cualquier número, siempre te va a dar el mismo número. Por lo tanto, como una relación inversa dentro del logaritmo, este x sí o sí tiene que ser positivo. En cambio, si es que a es negativo, ahí ya la función se puede extender para ambos lados, si no me equivoco. Porque a elevado, por ejemplo, si es que a es negativo y tú lo elevas a un número impar, te va a dar negativo. Si lo elevas a un número par, te va a dar positivo. Por lo tanto, ahí ya va a dar lo mismo que el número pongas en x. Puede ser positivo o negativo. Esa sería la función logarítmica. Y además, a tiene que ser distinto de 1 siempre. ¿Por qué tiene que ser distinto de 1? Porque 1 puede estar elevado a 1000 cosas y te va a dar siempre el mismo número, por lo tanto voy a tener una situación de infinito. Es como que infinitos números te pueden satisfacer la igualdad y eso no tiene sentido. Es semejante a tener una vertical. Y bueno, ahí tienes las gráficas de la logarítmica. La logarítmica va a ser el primer diagrama que tienes ahí cuando a sea específicamente mayor que 1. Específicamente. Si tu a está entre 0 y 1, sin ser ninguno de los dos, por eso se pone menos y no menor igual, en vez de ser como que así, ahora es así. Como que se cambia como más o menos el sentido. Si no me equivoco, ¿te acordáis? No, no creo que te acuerdas. Las relaciones entre, ¿te acordáis, por ejemplo, si la función par en el eje X y la función par, yo le modifico directamente, a ver, la función par. Ay, no me acuerdo. Ah, ya. La función par, por ejemplo, era cuando yo le invertía el signo al X ya. Si tú pones ahora un menos X acá, si tu cosa es así, ahora tu X, como es un menos X, pues te va a ser así ahora. Se va a reflejar con el eje Y, que era lo que es como lo de la función par. Pasa lo mismo con la raíz de invertirle el signo. Si tú le inviertes el signo directamente al X, se te refleja con el eje Y. Eso no es clase. Gracias. En cambio, si tú inviertes el signo a todo el logaritmo, la cosa se te va a reflejar para abajo. Sino que va a ser una cosa como así, ¿cachai? Entonces ahí depende de los reflejos. Si tú te das cuenta, en la parte de la raíz, yo estuve todo el rato haciendo eso, como reflejarlo para arriba, para abajo, reflejarlo para acá y para acá. El que yo le invertí el signo al X o le invertí el signo a la función completa.
es lo de las reflexiones que habíamos dicho de las funciones, pues. Si yo le invierto el signo directamente al X, yo voy a hacer una reflexión acá, porque voy a cambiarle el dominio le voy a cambiar el dominio de la función, ¿cachai? En este caso se extiende solo para los positivos y aquí se extiende solo para los negativos. En cambio, si yo le invierto el signo a la función completa, la función ya no me va a entregar números positivos, sino que ahora me va a entregar puros números negativos. ¿Cachai? Tiene caleta de interpretaciones eso de las funciones pares e impares, no. Bueno, la función directiva, logarítmica de la inversa de la función exponencial. No sé si aquí. Nosotros vimos función inversa, ¿cierto? Te la enseñé. Te enseñé cómo sacarla, pero no la vimos como directamente en los números. Simetría. Cero la función, ecuación de segundo grado, función potencia. Qué raro. Bueno, al final de este libro te voy a enseñar a sacar la función inversa. Eso sería con la función logarítmica. ¿Se entiende la función logarítmica? Sí. Es una cuestión un poco extraña, pero a la larga, si tú sabes manejar los cortes con el eje Y, las traslaciones, mira, función que tengas, se trabaja igual las reflexiones, sea para acá y para acá, para abajo, para arriba. Y también las traslaciones. Si tú, por ejemplo, te quieres mover para allá, tienes que modificar el X directamente. Si tú tienes más de un X por ahí, tienes que modificar todos los X. Y si tú, por ejemplo, si lo quieres mover para arriba o para abajo, a toda la función, a todo, le tienes que sumar un 1, restar un 1, restar un n, sumar un n, lo que sea. Se trabajan de la misma forma. Son feas, pero nada inmanejable. Y aquí nos vamos con algo importante. Algo importante que te va a servir caleta hasta en geometría, porque en geometría es probable que lo veas. Son las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué pasa con las ecuaciones de segundo grado? Nosotros siempre estuvimos viendo ecuaciones lineales, ecuaciones en las que el X no estaba elevado a ninguna cosa. ¿Y cuál es el problema de las ecuaciones de segundo grado? El problema de las ecuaciones de segundo grado es que, por ejemplo, si yo quiero esto igualarlo a 4, no es solamente un número el que me sirve para satisfacer la igualdad, sino que son dos, que son el menos 2 y el 2. ¿Cachai? Por eso las ecuaciones de segundo grado son tan complicadas. Y obviamente ahí sale el teorema fundamental del álgebra, que dependiendo del grado que tú tengas, vas a obtener cierta cantidad de soluciones. Bueno, no me acuerdo si era así, me estoy cuenteando cuático, pero algo así era. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú tienes x a la menos 3, o sea, x a la 3, vas a tener 3 soluciones y así. Una cosa así. Ahí dependiendo si se repiten o no, bueno, da lo mismo. Pero se refiere como a eso. Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones de segundo grado? Se le llama de segundo grado porque a lo más vaya a tener x elevado a 2. Siempre vaya a tener un x elevado a 2. No vaya a tener ningún x elevado a 3, por ejemplo, o elevado a 4. Sí puedes tener un x elevado a 1, que sería un x. Entonces, ya. Entonces, lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, un a multiplicando un x cuadrado más un b multiplicando un x más un c, que sería el corte del eje y, eso es igual a 0, uno puede desarrollar esta cosa de una manera bastante rara, que es lo que vamos a ver después. Entonces, a la larga de eso se trata las funciones cuadráticas. O sea, funciones cuadráticas, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado, de lo mismo. En la que yo, para poder resolverla, lo voy a llevar a esta forma siempre. Quiere decir, juntar todos los que tengan x cuadrado, juntarlo en un solo lado. Todos los que tengan solo x, juntarlo acá. Y todos los que no tengan x, juntarlo aquí y al final igualarlo a 0. ¿Y por qué vamos a igualar a 0? Si tú te acuerdas, a por b igual a 0 implica que necesariamente uno de estos dos tenga que ser 0, ¿cierto? Una multiplicación de dos números, para que sea 0, sí o sí uno de los dos tiene que ser 0. O bien pueden ser los dos. Por lo tanto, vamos a hacer uso de esta multiplicación para poder resolver esto.
en la cual vamos a sacar esto respecto a dos problemas. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, lo voy a expresar de otra forma. X menos alfa y X menos beta. Alfa y beta de lo mismo, son letras, igual a 0. Se supone que para que sea igual a 0, cualquiera de estos dos tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que el primero es igual a 0. X menos alfa es igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser igual a alfa, sí o sí. Por lo tanto, esa puede ser una solución de esta ecuación. Si yo pongo un alfa en la función, me va a quedar alfa menos beta ya. Pero si yo pongo alfa menos alfa, eso es 0. 0 por este cosito acá, te va a dar 0. Esa es la idea de resolver una función cuadrática. De esta manera se resuelve, no hay otra. O bueno, si es que hay otra, bueno, no la conozco. Pero todos los otros métodos se deben basar en esto. Obviamente también yo puedo destribar este caso, x menos beta, igual a 0. Por lo tanto, x también puede ser igual a beta. Que x sea igual a beta significa que yo voy a poner aquí beta menos alfa, te queda beta menos alfa, te queda expresado nomás. Y si tú pones beta menos beta, eso te da 0. 0 por este factor de acá, también te va a dar 0. Por lo tanto, vas a tener dos soluciones factibles. Estas dos soluciones van a servir para poder completar esta igualdad. Da lo mismo si elijas esta, o las dos. Eliges una, la pones y te da. Obviamente tienes que elegir una, o te puedes quedar con las dos, pero en el momento de evaluar, sí o sí tienes que ir evaluando de una. No podéis poner, por ejemplo, alfa aquí y aquí beta, porque estáis hablando del mismo X. Ojo ahí. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Qué más dice? Ya, bueno, ahí está el ejemplo. Y bueno, si yo... y el otro ejemplo. O sea, sí, no, sí, pues verdad que tiene dos formas. Bueno, hay veces que tú no puedes hacer esta factorización de esto a esto. Llevar esta expresión a esto otro. Es imposible factorizarlo. O sea, con números naturales y números sencillos. De que es posible, pero vaya a tardar una eternidad. Entonces hay un método que a mí me hicieron la demostración hace tiempo, pero no lo recuerdo, en la que yo directamente calculo estas soluciones. Y esto es la formulita que aparece ahí. Que dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c partido en 2 por a. Esta fórmula es Dios. ¿Por qué esta fórmula es Dios? Porque me entrega un montón de información respecto a la ecuación, respecto a esa ecuación. ¿Por qué? Aquí respecto a la ecuación no va a estar dada por los x, sino que va a estar dada por los escalares que llevan estos x, el a, el b y el c. ¿Cachai? Que son los términos no literales, y no me acuerdo si se les llamaban así o no, ya no me acuerdo. Entonces resulta que esta función te va a entregar específicamente los x, tales que si tú los pones acá, te van a dar 0. En caso, por ejemplo, en el x menos alfa por el x menos beta, si tú no lo tuvieras factorizado así y ocupas esta fórmula, hubieses llegado a que el x era igual a alfa y que x era igual a beta. Es otra herramienta. ¿Y por qué esta otra herramienta también resulta ser útil? Tenemos el más y el menos. Ahí tenemos la división de los dos casos. Se expresa en una sola fórmula, pero en realidad son dos fórmulas distintas, una con un más y otra con un menos. En la que una solución va a ser con más y otra solución va a ser con menos. ¿Ok? Ok. Si tú te acuerdas, existe la función cuadrática, f de x, la cual yo tengo, por ejemplo, x cuadrado, la cual se grafica de la siguiente forma. ¿Cierto? En la cual, si yo, por ejemplo, quiero obtener aquí el 4, voy a obtener como imagen el 2, o sea, por imagen el 2 y el menos 2. Estos dos números me sirven para obtener el 4. Es como esto. ¿Ok? De eso se trata esta fórmula. Y como estamos igualando a 0, es como si en una función estuviéramos tratando de ver los cortes con el eje X.
Es como si en un gráfico acá, yo tengo una función cuadrática y yo encuentro los números tales que cortan el X, porque si yo hago cortes en el eje X, estoy en el cero del eje Y, ¿cierto? Ujú, Por eso es igual a sí. cero. Es como igualar a cero con el eje Y. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un X, por ejemplo, sea A, aquí voy a tener otro X que va a ser B, tales que si yo los meto en esta función, me van a dar el mismo cero de acá. ¿Ok? Es como eso gráficamente en temas de funciones. Y por eso es importantísima esta fórmula. Esta fórmula, además de separarte estos dos casos, con el primer caso te va a dar, por ejemplo, este acá, y con el segundo caso te puede dar este otro de acá. Pero lo otro importante dentro de esta formulita es esta cosa de acá. Se le conoce como determinante, se expresa con un triangulito. No sé por qué un triangulito, porque en realidad no representa eso, pero no importa. Ese triangulito lo que te va a decir es si es que existe corte con este eje X. Quiere decir que tengas soluciones en el, X, en el eje X tales que te den el cero del Y, este cero acá. Porque es posible que no tengas. Por ejemplo, gráficamente, que tú, por ejemplo, estés por acá. Aquí nunca va a tocar el eje X. Por lo tanto, ahí nunca vas a poder encontrar los números tales que igualen al cero. ¿Ok? Ok. Se trata de eso. Entonces, este cosito adentro que se le llama determinante va a determinar, como lo dice, si es que tiene corte con el eje X. Si tiene dos cortes, si es que tiene un solo corte, por ejemplo, aquí está tocando solo una vez al eje X, o si es que no tiene corte. ¿Cómo voy a saber eso? Si el determinante es mayor que cero, tiene los dos cortes. Lo voy a poner con dos tickets. Si el determinante es igual a cero, tiene solo un corte. Si el determinante es negativo, no existe corte con el eje X. Es como ya te pasáis al plano de lo imaginario y eso no, en realidad no existe. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si es que aquí yo tengo el determinante mayor que cero? Voy a tener una raíz que lo de adentro es positivo, por lo tanto, el más y el menos van a verse afectados por esto, ¿cierto? Esto va a verse afectado por este más y el menos, por lo tanto va a afectar el resultado general. En cambio, si es igual a cero, voy a tener una raíz de cero, por lo que el más y el menos van a estar asociados a ese cero, lo cual va a ser irrelevante y vaya a tener menos b partido en 2a. Ujú, Y obviamente si tú tenés determinante menor que cero, tengo una raíz negativa y eso no existe. Eso es como gráficamente dentro de la función. vale. Entonces, ¿cómo yo resuelvo una ecuación cuadrática? Agarro todo lo que tenga dentro de la ecuación y lo ordeno de esta forma. Entonces, dependiendo de los numeritos que yo tenga acá, los voy a meter dentro de la función y al final voy a tener algo tal que yo lo voy a separar en dos casos. Por ejemplo, yo podría tener esto, menos 2 más menos 16 partido en 4. Por ejemplo, al final, después de hacer todo el cálculo y todo eso, yo llegué a eso. Mi primer X va a ser con el positivo, menos 2, más 16 dividido en 4. Se ve caleta. Menos 2 más 16 partido en 4. Es un más. No te confundas. Y eso va a ser 16 menos 2, 14, dividido en 4, es 7 medios. Ese va a ser tu primer X. Tu segundo X va a ser, X2 lo voy a escribir aquí, X sub 1, X sub 2, va a ser el mismo menos 2, pero ahora el 16 va con un negativo. Menos 16 dividido en 4. Y eso es menos 16 menos 2, te da menos 18, dividido en 4, eso es igual a menos 9 medios. ¿Se entiende esa separación del más y el menos? Sí. Ya. Eso es una opción, pero en realidad
si es que tú encuentras que esta fórmula es muy fea y tú te das cuenta que esta cosa tú la puedes factorizar, en esos dos factores, por ejemplo, en el x menos alfa y el x menos beta, si tú puedes encontrar esa factorización, puedes hacerlo, y es más corto. Pero hay veces que no vaya a poder hacerlo, voy a tener que ocupar esta fórmula. Esta fórmula te sirve para absolutamente todos los casos, todos. Pero Ya. el tema de la factorización solo puedes hacerlo cuando tengáis números, por ejemplo, trabajables. Ya. ¿Ok? Creo que expliqué ya cómo funciona esto. A ver, ¿qué dice ahí? Si alfa y beta son las soluciones de la ecuación de segundo grado, x cuadrado más bx más c igual a 0, entonces siempre se cumple que alfa más beta. Ah, no tenía idea. Menos b partido en A. Bueno, ahí hay dos propiedades que si tú lograste encontrar las dos soluciones, tú puedes hacer eso. Eso puede ser útil, no sé, en este tipo de ejercicio. ¿Puedo borrar? Sí. Eso que aparece ahí, por ejemplo, de alfa más beta e igual a menos b partido en A, eso puede ser muy útil cuando te dicen, por ejemplo, en la siguiente ecuación cuadrática se encontró una solución, determine la otra solución. Si no, tú no quieres hacer todo el cálculo del menos b más o menos raíz de no sé cuánto, partiendo A, tú puedes hacer uso de esta propiedad. En la que si tú tienes una de estas dos soluciones, lo puedes igualar a menos b partiendo A porque estos dos números tú los tienes, que están dentro de son los números que acompañan a la ecuación. Por lo tanto, hacia el despeje y obtienes cuál sería la siguiente función. O bien, hacerlo también como alfa por beta es igual a c por A. De esas dos formas también puedes verlo. Otra cosa de las funciones cuadráticas. Si se supone que la ecuación cuadrática era ax cuadrado más bx más c, y resulta que, bueno, es que en realidad no resulta, siempre las ecuaciones cuadráticas van a tener un vértice aquí. Es como eso o para abajo. Que es como un lugar, es como el pic o el valle. ¿Y cómo yo puedo encontrar dentro de un gráfico, gráficamente, ese punto? Ese punto se le llama b partido en 2a. Si recuerdas bien, la función, o sea, la ecuación y la fórmula para poder encontrar las soluciones era menos b más menos raíz del determinante partido en 2a, ¿cierto? Y si ese determinante era 0, ibas a tener menos b partido en 2a, ¿cierto? Más menos raíz del determinante. Y si el determinante era 0, esta cosa se te elimina. Por lo tanto, quedas con menos b partido en 2a. El tema es que ese menos b es para las soluciones. En cambio, para ubicarlo, simplemente tienes que sacarle este signo. Porque si tú tenías como menos b partiendo A, te iba a decir dónde estaba cortando ese vértice, porque al eje X. En cambio, si tú le quitas el signo, te va a decir específicamente dónde está ubicado. Creo que era sacándole ese menos. No lo recuerdo bien, pero va por ahí. Yo lo recuerdo. Si no, ahí lo voy a buscar. Creo que no. Creo que no es. Sí, creo que no es. Pero bueno, eso es una de las cualidades que uno tiene que saber. No voy a tener aquí con el ejercicio de eso, los tienes que hacer tú. Ya. Y función cuadrática, que justo me lo expliquen después. Vamos a ver en detalle la función cuadrática. Vamos a repetir las cosas que dijimos ahora en este último rato la próxima semana. Lo vamos a modo de repaso. Ya. Ya. Sí, me adelanté caleta. Lo vamos a repasar como en los términos que aparecen aquí. Ya. Me adelanté caleta. Ya. Eso. Hasta ahí, hasta ahora dejamos la clase.
pero no te subió la clase ahora, la anterior, porque tenía que hacer era cosa. Así que no es probable que hoy día en la noche te lo suba. Dale. Ya, ya bueno. Que estés bien. Bye bye. Igual. Chao.